Bienvenidos, gracias por querer compartir con nosotros ese momento y descubrir juntos algunas respuestas que puedan servirnos en el ministerio pastoral y que nos pueda servir en nuestras iglesias, más que nada en el trabajo con los jóvenes que estamos haciendo y en nuestras relaciones, sobre todo con las personas que aparentemente han abandonado la iglesia. Voy a ver qué... bueno, sí. En teoría, comenzando desde ahora, vamos a tener 45 minutos de taller y después 15 minutos de preguntas. Así que sin más preámbulos y sin más introducciones, otra vez agradeciéndoos a cada uno de vosotros por el tiempo que dedicáis a este taller, a los jóvenes de todas las iglesias y de forma especial a los de mi iglesia de Madrid, de Emmaus, que están también aquí escuchando. Bueno, vamos a comenzar con una oración y después compartiré pantalla y juntos vamos a seguir la presentación y vamos a descubrir las respuestas de las que hablamos, ¿vale? Voy a hacer yo la oración. Buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque a través del Espíritu Santo nos inspirarás y nos guiarás para que, sobre todo, entendamos el porqué del abandono de los jóvenes e ilumínanos para que asumamos cuál es nuestro papel para poder impedir este éxodo que ocurre en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por esa oportunidad y gracias por el bautismo con el Espíritu Santo que nos inspirará y nos guiará, nos capacitará para que todo lo que hagamos en ese seminario nos pueda aportar, nos pueda formar, nos pueda fortalecer y nos guíe hacia una mejor comprensión de los que son el presente de la iglesia. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Voy a compartir pantalla y después, Dios mediante, vamos avanzando. Vamos a ver si esto funciona como debe. Funciona un poco más, con más dificultad. A ver, compartir. Ahora damos ver. Y damos pantalla completa. A ver. Bueno. ¿Veis bien la pantalla? Sí, se ve bien. Más allá del por que está ahí cortada. Muy bien, chicas y chicos, queridos jóvenes, directores de jóvenes, aprecio y admiro vuestro interés por los jóvenes de nuestras iglesias. Cada uno de nosotros tenemos un gran papel en encontrarnos con los jóvenes y en facilitar que ellos se encuentren a gusto, pero más que se encuentre a gusto, que ellos se encuentren con Jesús, más que nada, ¿vale? Y más allá de este encuentro que deseamos que ellos tengan con Jesús, es de forma progresiva poder esperarles, si recordáis la experiencia del hijo pródigo, el padre, escudriñando el horizonte, esperó a su hijo y cuando lo vio, salió a su encuentro y lo recibió, lo abrazó, lo cubrió con su manto y después le devolvió la dignidad que él tenía antes. Voy a comenzar con esa frase, chicas y chicos. Nadie se convierte de verdad si no pasa por la experiencia del hijo pródigo. Y eso lo vais a ver en vuestra experiencia, en la experiencia de otros. Hay distintas formas de ser pródigo, ¿vale? Pero todos pasamos por una experiencia así, porque hasta que no nos encontremos de forma personal con el Señor, no hay esta conversión que tanto deseamos, ¿vale? Por eso, entrando aquí en el tema, compartiré con vosotros a ver, esto es perfecto. Compartiré con vosotros este tema
inspirándome en varios materiales que he podido profundizar y estudiar y ver, ¿vale? Entre los cuales se encuentran estos dos de forma especial, ¿vale? Un proyecto de Barna Group, que significa, que tiene como lema fe que perdura. Intentan entender el por qué los jóvenes se van y qué podemos hacer para impedirlo. Y el último libro que fue publicado recientemente, Fe para los exiliados, 5 formas para la nueva generación, enseñarles a cómo seguir a Jesús en esta Babilonia digital en la que vivimos, ¿vale? Fijaos que estamos hablando de un número bastante significativo de jóvenes entrevistados, 1.514 jóvenes, son muchísimos jóvenes. Hay un margen de error, pero partimos de que esta es la tendencia general con una confidencialidad y con fiabilidad del más de 95%, ¿vale? Esperadme que eso no sé por qué se ha puesto así. Voy a dejar de compartir un segundín y voy a entrar de nuevo porque veo que esto me está fallando, ¿vale? A ver. Es que estoy transmitiendo desde un PC y como no soy muy buen amigo de los PCs, los que me conocen ya saben qué es lo que digo. Ahora sí, vamos a intentar de nuevo compartir pantalla. Vamos aquí, compartir, ver, pantalla completa. ¿Vale? Ahora, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Mejor que antes. Muy bien. Chicos, como os decía, esas son las 3 partes del tema que vamos a tratar. ¿Por qué me fui? Descubrir las causas y la identidad de los que se van. En segundo lugar, primero descubrir la identidad, después las causas de los que se van, causas relacionadas con el hogar, con la iglesia y con la sociedad. Y por último, una sugerencia de qué es lo que podemos hacer ante esta triste realidad, ¿vale? ¿Quién soy y por qué me fui? ¿Vale? Y en esa recopilación hay muchas más descripciones, hay más categorías, pero yo me centro teniendo en cuenta nuestro territorio nacional y teniendo en cuenta el perfil de los jóvenes del territorio nacional. He podido conocer hasta ahora jóvenes de País Vasco, ahí es donde comencé yo el ministerio, una tierra de la cual uno se enamora y nunca se le va el amor. Después tuve que pastorear en Cataluña, otra experiencia súper maravillosa de la cual me quedé enamorado, que me ayudó muchísimo. Después estuve en el CEAS y la zona de Castellón, también ayudando jóvenes ahí. Y ahora estoy aterrizado en Madrid, ¿vale? En todo ese periplo de 14 años de ministerio pastoral, he podido observar y por eso he elegido esas 3 categorías, ¿vale? Nómadas, pródigos y exiliados. Vais a entender por qué. Por nómada es el que está un poquito aquí, va buscando, es una persona que está buscando algo y no sabe todavía qué es lo que está buscando. El pródigo es el que, como no está convencido todavía en la casa del padre, sale porque no está convertido de momento, y el exiliado es el que sufre de alguna forma porque no encuentra su hueco, no encuentra su papel en la iglesia y por eso se siente exiliado, ¿vale? A nivel de identidad, partimos de esta premisa, ¿vale? La mayoría de los que abandonaron la iglesia no abandonaron la fe, sino que pusieron su compromiso con la iglesia en stand-by. La mayoría. Estamos hablando de más de la mitad de las personas que se han ido de la iglesia, no es porque han abandonado la fe en Dios, es porque así han entendido, porque no hay una conversión genuina, han entendido que su experiencia, su conversión ha de estar en plan stand-by. Y vamos a ver algunas de las características de las 3 categorías, ¿vale? De los nómadas, fijaos un poco, centraos un poco en los detalles. Este material lo tendrá Jonathan, se está grabando, lo vais a poder ver después con detenimiento, pero centraos un poco en el detalle. Dice, ser cristiano o estar con amigos cristianos es una opción, no es una necesidad. Fijaos en lo que se perfila. ¿Cuál es el perfil espiritual de este tipo de jóvenes? La fe y la religión no son importantes para mí ahora. Regresaré a la iglesia más tarde, pero ahora no me interesa. Estuve involucrado en la iglesia, pero ahora no lo estoy. La iglesia significa mucho para mí, porque de niño, de joven, pero ahora ya no tiene sentido. Crecí como cristiano, pero bueno, quiero probar otras cosas espirituales.
y tomé una decisión emocional de seguir a Jesús, pero claro, esa no duró mucho. Sí, me emocioné, ahí cuando predicaron, levantaron la mano, yo me levanté, pero cuando pasó la emoción ya no había nada, ¿vale? ¿Qué es lo que observamos en los nómadas? Que en primer lugar no hay un compromiso, no hay un interés en las cosas espirituales, no hay una conversión auténtica y uno se va porque no encuentra lo atractivo de lo que la iglesia puede ofrecer o de lo que hay en la iglesia, ¿vale? Perdonad. Ok, en segundo lugar, los pródigos. La fe no tiene sentido para mí, no pienso volver a la iglesia, tuve una experiencia negativa con la iglesia o con los cristianos, el cristianismo no cumple mis necesidades espirituales, cuando era creyente nadie me animaba a pensar por mí mismo, solía ser creyente pero ya no lo soy. ¿Notáis la diferencia entre los nómadas que no tienen ningún resentimiento, no hay ninguna experiencia atrás negativa que genere esa salida o esa actitud pródiga en la vida del creyente? Mientras que aquí en la segunda categoría observamos que hay ciertos resentimientos. Mira, no pienso volver a la iglesia, tuve una experiencia negativa, el cristianismo no cumple con mis necesidades espirituales, a mí no se me animaba a pensar por mí mismo. Como veis, estamos hablando de personas que en el fondo están resentidos con algo que han experimentado en la iglesia y como no han encontrado una salida para estos resentimientos o como no se les prestó atención, han decidido huir, han decidido ir y alejarse, ¿vale? Y la tercera categoría de los que se han ido o de los que se van, razones del por qué se van los jóvenes de la iglesia, serían los exiliados, ¿vale? Y ahora, mirad atentamente cuál es la experiencia que hay detrás de estas afirmaciones. Dice, quiero encontrar una manera de estar conectado con Jesús y con el mundo donde vivo. Quiero ser cristiano sin aislarme del mundo en que me rodea. Yo sé que Dios actúa fuera más que dentro de la iglesia y quiero ser parte de esta obra. Me gustaría que la iglesia tenga las mismas prioridades que Jesús tuvo. La comunión cristiana es importante, pero quiero hacer más que solo reunirme los fines de semana. Soy un cristiano, pero la iglesia institucionalizada es un lugar difícil para vivir la fe. Me siento atrapado entre la fe confortable de mis padres y la vida que creo que Dios quiere que yo tenga. Creo que es evidente y os habéis dado cuenta vosotros mismos que hay una gran diferencia entre los nómadas, que parece que son indiferentes a la fe, entre los... creo que he bloqueado esto. Entre los nómadas, que son, dicho, indiferentes en la fe, entre los pródigos, que pasan de la indiferencia y están en el capítulo rechazo, ¿vale? Y por último, los exiliados que tienen inquietudes espirituales, que les importa, que les interesa la relación con Dios, pero han encontrado que la iglesia no corresponde con el ideal espiritual que ellos tienen. Chicos, ¿vosotros me veis? ¿Me escucháis? Sí, cierto. Escuchamos perfecto, podemos. Solo que esto está bloqueado y la verdad que me sorprende del por qué está bloqueado. Ay, Señor mío. En fin, vamos a ver cómo se soluciona. En fin, prestadme atención y con eso vamos solucionando el tema. Descubrimos que hay tres categorías. Estamos hablando de nómadas, estamos hablando de pródigos y estamos hablando de exiliados. Estamos hablando de indiferentes, estamos hablando de los que rechazan a... A ver, un segundín, voy a compartir de nuevo. Estamos aquí. Compartir. Y vamos a ver visualización. Pantalla completa. Ok, ¿veis ahora? ¿Hola? Sí, pastor. Y me escucháis bien, ¿verdad? Sí.
También. Muy bien, aunque no me veáis, vais a ver solo la foto. Lo importante es el tema, ¿vale? Pasamos al segundo, eran marcos de referencia débiles. Decía que los jóvenes buscan vidas dignas de imitar a través del contraste, imitación, diálogo o confrontación. Esas formas de cómo se relacionan, y la imagen que tenéis a la izquierda es muy sugestiva, ayuda a los jóvenes a partir de más o menos 12, 13 años hasta los veintitantos, ya buscan modelos, ¿vale? Y se centran en estos modelos para poder identificarse con ellos y construir su propia identidad. Entonces, si el marco es débil, si el modelo no es débil y sobre todo los modelos que ellos tienen, y comienza con los modelos de su propia familia, de sus familiares, si es un modelo de espiritualidad débil, entonces se va a mostrar a través de la indiferencia religiosa. Porque la indiferencia religiosa de los jóvenes es resultado de las contradicciones que ellos observan en la familia y la iglesia. Y por contradicciones me refiero a contradicciones en la teoría y la práctica, ¿vale? Es decir, cuando observamos indiferencia, la lectura de fondo que se hace es que este chico, esta chica, esta persona es posible que haya visto contradicciones en los modelos espirituales que le han formado, ¿vale? O que ellos han seguido. En tercer lugar, inseguridad y confusión en relación con la conversión. Con eso me refiero a que vivimos en una sociedad donde uno puede caer en el error de creer que puede aprender a ser cristiano haciendo lo que hacen los cristianos. Pero con eso uno no se convierte en cristiano haciendo lo que hacen los cristianos. Es decir, yendo a la iglesia, participando, cantando y haciendo cosas, no quiere decir que es cristiano. El estilo de vida cristiano es resultado de la conversión genuina, ¿vale? No es algo que heredamos, no, porque como mis padres o como mi familia, ellos eran creyentes, yo he podido ser adventista, ¿no? No existe vida cristiana sin conversión. Esta es una ley fundamental. No hay vida cristiana, no hay experiencia espiritual auténtica si uno no se convierte. Y esa conversión es resultado del estudio de la Biblia, es resultado de la oración y es resultado de la adoración verdadera. Y por adoración verdadera me refiero a lo que el apóstol Pablo dice, que nos entreguemos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a todo lo que somos y hacemos a Dios para que Él nos pueda utilizar y que esto funcione como un altar, ¿no? Avanzamos un poco más. Causas relacionadas con la iglesia, ¿vale? Voy a repetir un poquito para que veamos las primeras causas del hogar. Deficiencias en el modelo, en la educación familiar, porque la familia deriva la educación a la iglesia. Después, marcos de referencia débiles. Las personas que les inspiraron fueron personas que no tuvieron una experiencia religiosa auténtica, genuina. Y en tercer lugar, inseguridad y confusión en relación con la conversión, porque, como hemos dicho, la conversión no es el aprendizaje de un comportamiento, sino que es un encuentro con Jesús. Y ahora vamos a ver causas relacionadas con la iglesia, ¿vale? Claro, si la experiencia espiritual genuina no se encuentra en el hogar y los que son parte del hogar son parte de la iglesia, automáticamente eso se transfiere a la iglesia. Experiencia espiritual superficial. Quiere decir que la gente cuando va a la iglesia se pone una mascarilla, o una máscara de cristiano, de sábado, va a la iglesia y ya está, ha cumplido con lo que se espera de él, ¿vale? Por eso, así es como perciben ellos la iglesia en un contexto de experiencia espiritual superficial. Percibe la iglesia aburrida, pero en paréntesis he puesto un poco la lectura secundaria que podemos hacer. En el fondo, están diciendo que no responde a su necesidad, que la fe no es relevante para su carrera o para sus intereses, quiere decir que no es algo práctico, que la iglesia no me prepara para la vida real y no me ayuda a encontrar un propósito por el cual vivir, que la Biblia no se enseña con claridad o que es muy light, como lo encontramos muchas veces, o Dios falta en las actividades de la iglesia. Es decir, que la verdadera piedad de la que habla el apóstol Pablo falta en la iglesia. Y es verdad que en los últimos tiempos, dice Pablo, habrá una forma de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, no habrán experimentado el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo uno lo vive en la conversión, mis queridos, ¿vale? Es decir,
Cuando la experiencia espiritual en la iglesia es superficial, automáticamente la percepción del joven, que es como un radar para detectar cuando la iglesia no funciona bien, porque los jóvenes quieren genuindad, quieren autenticidad, quieren transparencia, quieren algo auténtico, perciben la iglesia o aburrida o no relevante, o que no les prepara para la vida real, o que la Biblia no se presenta de forma clara, no se confrontan los temores, los miedos, etcétera, y se percibe que ahí falta algo de la experiencia espiritual en la iglesia, ¿vale? Segunda causa, perdón, ¿por qué perciben así? Después vamos a la segunda. Porque en la iglesia ha caído en la trampa de la producción en serie de discípulos, ¿vale? Discípulos entre comillas. Bautizamos, son miembros de la iglesia y ya está, que vengan y que participen a lo que hacemos y punto. No hay un proyecto de discipulado, un aprendizaje, una experiencia de la cual habla Juan el Bautista. Yo os bautizo en agua, pero después viene alguien que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, bautizar en agua, bautizar discípulos y sumergirles en el agua y convertirles en el registro de la iglesia, en miembros de iglesia, es una cosa muy fácil. Pero hacer que esos discípulos experimenten el bautismo con el Espíritu Santo, esto es imprescindible. Y si no se hace ese trabajo, se percibe la experiencia espiritual como muy superficial. La mayoría de las actividades de la iglesia son rituales sin vida, eso es lo que dicen los jóvenes. La fe no transforma cada faceta de la vida porque no se enseña una fe o una religión que afecte toda la vida, porque todavía se percibe la iglesia en términos de sagrado y profano, que el sábado somos sagrados desde la puesta de sol hasta el sábado que se pone el sol y durante la semana somos profanos. No, mis queridos. Los jóvenes quieren una fe que sea durante toda la semana lo mismo que es el sábado, que esa experiencia y autenticidad en la relación, ¿no? Mucha teoría y poca práctica. Y, como mencionamos, la indiferencia de los jóvenes es producto de las contradicciones que observan en la comunidad, ¿vale? Segunda causa, fallo de metodología, como veis en la imagen de fondo, ¿vale? ¿En qué consiste este fallo de metodología? Poca atención a las necesidades de los jóvenes. Quiere decir que se presentan cultos, se habla puede ser temas de apocalipsis, puede ser temas relacionados con yo qué sé, con cocina vegetariana, con temas relacionados con cualquier otra cosa, menos algo que llame la atención, menos algo que sea útil, que un joven escuche el tema, que escuche un sermón o que escuche la escuela sabática y que entienda, wow, eso es práctico, esto es para mí, eso es lo que puedo aplicar yo durante la semana. Falta de profesionalidad en la atención juvenil, ¿vale? Con eso me refiero a que si hay temas que los jóvenes o problemas que los jóvenes confrontan, una cosa es procurar de forma superficial tratar el problema y decir, bueno, chicos, sigamos a Jesús, que Él nos ama, que renunciemos al pecado y a la vida de este mundo y en oración el Dios nos dará fuerza para que sigamos adelante. Sí, son palabras buenas, pero son huecas, son vacías. Porque la Biblia y conocer a Dios no excluye evitar a los profesionales. Y en la iglesia, afortunadamente, tenemos profesionales. Yo le quiero preguntaros, ¿quién de vosotros, si tuviera un grave problema de corazón y tendría que operarse, va al hospital y mientras lo van preparando ahí, viene el celador, lo prepara, lo lleva a la sala de cirugía y ahí ve que entra en la sala un chaval, lo ves bastante joven y dices, oye, pero ¿tú eres médico? Dice, no, soy estudiante de primero de medicina. Y bueno, voy a intentar, la verdad que a mí me encanta la medicina y me van a explicar aquí cómo tengo que cortar y no se preocupe usted que yo creo que va a salir bien, ¿eh? Total, a mí me encanta la medicina. Creo que ninguno de nosotros con dos dedos de frente diría, bueno, adelante, chaval. No, yo no entregaría mi vida en mano de una persona que no tiene idea o que tiene alguna idea de lo que tiene que hacer, ¿no? Herencia de métodos y modelos caducados. Con eso me refiero a que la forma en que se atendía a los jóvenes hace años ya no es la misma de hoy día. Y ahora os voy a dar un ejemplo, chicos. Cuando yo estaba estudiando, conocí la Iglesia Adventista con 14 años, ¿vale? Y después, desde los 14 hasta los 18, me fui a un colegio adventista y estudié ahí, ¿vale? Y recuerdo las actividades de jóvenes que hacíamos. Eran presentar algunos poemas, algunas canciones, algunos coros. A veces hacíamos alguna dinámica.
Pero a veces venían, yo qué sé, venían, teníamos invitados algunos pastores y venían y él nos decían, los pastores nos contaban historias y nosotros con la boca abierta escuchando, wow, y pasaban como 1 hora y media, 2 horas. Hoy día no puedes mantener a los jóvenes escuchando 2 horas historias. El método tiene que ser diferente, tiene que ser un método mucho más que implique a los jóvenes, que ellos se sientan parte de lo que se presenta, que perciban que aportan algo a lo que ellos presentan, ¿vale? Y por último, ausencia de metas, desafíos y delegación de responsabilidades. Quiere decir que la espiritualidad, la fe, no ha de ser algo superfluo y algo limitado solo a superficialidades espirituales. Ha de ser algo que se proponga en metas, en desafíos, en responsabilidades en la iglesia. Y cuando uno está implicado en algo así, encuentra sentido a la iglesia, ¿no? Veamos ahora la tercera causa, iglesias sobreprotectoras, como veis en la imagen de fondo. ¿Qué quiere decir iglesia sobreprotectora? Fijaos cómo perciben los jóvenes las iglesias sobreprotectoras. La iglesia demoniza todo lo que es de afuera. Con eso no quiere decir que la iglesia tiene que enseñar a hacerlo todo lo que se hace fuera. Me refiero a que una cosa es defender la fe, enfatizando solo lo negativo, no hay que hacer eso, no hay que hacer aquello, no hay que beber, no hay que fumar, no hay que drogarse, etc. Y otra cosa es explicarlo de una forma más positiva, de una forma que les ayude a entender que al elegir el estilo de vida cristiano es una ganancia para ellos, invitando a personas que han pasado por experiencias de este tipo. Con eso me refiero a que la mayoría de los casos, la educación que se enfoca en no eso, no aquello, termina despertando interés y curiosidad en estos jóvenes, ¿vale? Otra cosa que perciben ellos sobre iglesia sobreprotectora, la iglesia ignora los problemas del mundo real. Por eso, tal como salió en otra imagen, percibe que lo que se les dice en la iglesia no es relevante. La iglesia insiste demasiado en que las películas, música y videojuegos son dañinas, ¿vale? Una cosa es decir, no a eso, no a aquello, no a aquello, no a aquello, y otra cosa es enseñar a utilizar o aprovechar o desarrollarles el discernimiento y la capacidad de autocontrol en ver películas, en escuchar música con criterio, en desarrollarles criterio y enseñarles a ellos mismos a aplicar este criterio en esas cosas que nos rodean a todos, ¿vale? Y en cuarto lugar, la percepción de ellos sobre la sobreprotección. La enseñanza sobre la sexualidad es condenatoria y superficial. De eso vamos a hablar en el próximo seminario sobre la pornografía, pero sí que eso es un problema, ¿no? Porque la sexualidad es mucho más, es un tema mucho más profundo que solo enseñar en qué consiste el sexo y cómo aparecen los hijos en el mundo. Es mucho más profundo y mucho más delicado de lo que nos imaginamos. Por eso en el seminario hablaré sobre ello. Así es como perciben ellos la iglesia. Ahora, ¿por qué la perciben así? Que la iglesia es muy sobreprotectora. Millones de jóvenes buscan satisfacción afuera. Quiere decir que sienten esta curiosidad. Y ante esta curiosidad, si tú les dices no, en realidad le abres la puerta para que le digas, vete hacia allá. Pero si enseñamos el discernimiento, les estamos haciendo un favor. Los jóvenes no están preparados para la transición hacia la etapa de adulto, es decir, o por un lado los padres no les enseñan o no se preparan para el momento cuando los jóvenes tendrán su independencia emocional, relacional, financiera, que se van a casar, ¿vale? Después, no saben tomar decisiones por sí mismos, quiere decir que o tienen anulado o no tienen desarrollado el autodiscernimiento, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, porque se les ha dicho solo no, y cuando a los jóvenes se les dicen eso no, eso no, eso no, eso no, no se les desarrolla la capacidad de discernimiento. El discernimiento es la capacidad de razonar y de elegir por ti mismo, después de haber sopesado la situación, por qué esto es bueno y por qué esto es malo. Pero si no se te enseña esto, si solo se te dice no, 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 ahí es cuando el efecto es el que vimos, ¿vale? Se les anula la creatividad
porque a veces la creatividad nos da miedo a los adultos, nos sentimos incómodos con cosas que nosotros no conocemos o con cosas con las cuales no estamos acostumbrados, y eso de la creatividad realmente nos asusta, pero si los jóvenes no encuentran en la iglesia su espacio de creatividad religiosa, se van a buscarlo en otro lugar. Fundamentalismo cultural, con eso me refiero a que no se enseña a hacer exégesis cultural, es decir, no se enseña a interpretar la sociedad en la que vivimos para ver qué de la sociedad refleja los valores compatibles con la fe cristiana y qué partes de la sociedad, qué valores de la sociedad son incompatibles con la fe cristiana. Y por último, ¿por qué perciben así? Porque se les enseñaron o entendieron que la única manera de trabajar para Dios tiene que ver con la iglesia, con la misión o con las instituciones de la iglesia, ¿no? Otra vez encontramos la idea de sagrado y profano. Profesión sagrada y profesión profana. Pero las cosas no son así. En cuarto lugar, causa relacionada con la iglesia, exclusivismo religioso. Fijaos, 3 razones. La iglesia teme de las doctrinas de las demás iglesias. ¿Cuándo una iglesia teme de las doctrinas de las demás iglesias? Cuando hay una falta de confianza y de dominio de los principios que uno tiene. Es decir, a mí no me da ningún miedo que un pentecostal o que un católico o que un ortodoxo venga a predicar en mi iglesia, que le invite y que él diga, aunque sea las doctrinas más raras que los pentecostales o los católicos tengan. Porque yo sé cómo estoy formando mi iglesia y no me da miedo porque sé que los hermanos tienen un fundamento bíblico saludable y saben discernir entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Pero si no se forma en esta línea, en esa forma, en esa situación, ¿qué es lo que va a ocurrir? El miedo, no sea que digan algo y se me vayan los jóvenes o se me vayan los adultos, ¿no? Recuerdo una vez que estando en Bilbao me fui con unos jóvenes a visitar un domingo una iglesia de mormones y nos sorprendió un poco de doctrinas raras que tenían, pero ¿sabéis qué me sorprendió más? Que un hermano de la iglesia de Bilbao, que a veces venía, a veces no venía, lo vi ahí participando, y no solo participando, era uno de los ancianos de la iglesia de los mormones, ¿no? El hombre, claro, cuando yo lo visitaba y hablaba con él, me di cuenta que él no tenía muy claro qué es lo que creía y qué es lo que no creía, aunque decía, sí, pastor, yo he sido bautizado, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero en realidad, al estar ahí, seguro que no sabía muy bien por qué era adventista, por qué no era adventista, por qué o en qué consiste la fe adventista o las convicciones, las doctrinas adventistas, ¿no? La iglesia me pone a elegir entre mi fe y mis amigos, es decir, que nos enseña la parte social de la fe, y la iglesia es como un club para los de dentro. Y ahí es donde salió también, cuando identificamos a los jóvenes, esa acusación de que la iglesia se centra solo en lo que se hace dentro y no en lo que se hace fuera. Y la quinta causa, como veis, hay más causas relacionadas con la iglesia que con el hogar. No mostrar amistad a los que dudan ni expresan sus dudas. Y probablemente este punto sea el punto con el cual más me identifico. Y el punto donde prefiero que los jóvenes expresen sus dudas, como pastor, prefiero que los jóvenes expresen sus dudas, aunque sean dudas fuertes sobre doctrina, sobre funcionamiento de la iglesia, etcétera, etcétera, que no se encuentren a gusto en la iglesia. El día en que los jóvenes se encuentran incómodos en expresar sus dudas porque tienen miedo a que sean juzgados o no aceptados, ahí es cuando aquella iglesia ha perdido su razón de ser. Fijaos cuál es la causa, ¿vale? De no encontrar en la iglesia un lugar seguro para expresar sus dudas. Dice, no puedo expresar mis preguntas más importantes en la iglesia. Eso, la lectura de fondo es que no hay confianza o no hay relación de amistad. En segundo lugar, la iglesia no tolera tener o expresar las dudas sobre la fe. ¿Por qué esta intolerancia y miedo a contagiar a otros? No, que no diga eso porque a lo mejor escuchan otros jóvenes y se van. Y si la iglesia no es el lugar, o en las reuniones de jóvenes o en las reuniones de culto, incluso de escuela sabática, un joven no puede expresar sus dudas, ¿cuándo los va a expresar y dónde los va a expresar? La fe no me ha ayudado a manejar la depresión u otros problemas emocionales. Otra vez encontramos la idea de que la fe no es práctica, no está anclada en el mundo real.
y las experiencias del colegio me hacen cuestionar la fe. Quiere decir que no hay una formación saludable o una formación fuerte desde la perspectiva bíblica sobre la fe. ¿Por qué creo? ¿Por qué confío? ¿Porque soy adventista? ¿Porque no soy adventista? Y en la iglesia eso ocurre porque no encuentran ellos que la iglesia es un espacio seguro para algo así. Recuerdo cuando estaba en la iglesia de Urgel, que muchas veces en las actividades, en los proyectos que hacíamos ahí, incluso en algunos de los proyectos que teníamos ahí, invitamos personas que no eran creyentes, incluso algunos ateos, para hablarnos sobre su perspectiva. Y eso lo encuentro tan saludable y tan bueno porque eso expone al otro a escuchar, a los jóvenes, a escuchar las razones de los que no creen y al mismo tiempo nosotros presentamos las razones del por qué creemos. Y eso es fundamental y especial y muy importante en la formación de los jóvenes, ¿vale? Veamos algo más. Y la última causa relacionada con la iglesia, el cristianismo, es anticiencia. Por lo menos así lo han percibido algunos jóvenes. Fijaos, los cristianos creen que tienen todas las respuestas. Y eso muchas veces se ve en la iglesia, pero creo que es señal de sabiduría reconocer que uno no tiene todas las respuestas, ¿vale? Repito, es señal de sabiduría que uno no tiene todas las respuestas. La iglesia no mantiene el paso con la ciencia, quiere decir que no está informando de cosas que ocurren y no hay una perspectiva. Por eso os quiero decir que me encanta, me fascina la forma en que Noemí Durán, que conocí mientras pastoreaba la iglesia del CEAS, gestiona este tema de ciencia y de fe. Todo lo que ella presenta en los seminarios que hay los miércoles, en los talleres que presenta, os invito a que participéis porque es brutal de práctico y de auténtico y de actual y de amparado y conectado en la fe y presenta razones saludables del por qué creemos o de por qué no hay que aceptar ciertas explicaciones aparentemente científicas, ¿no? La sensación de que el cristianismo es anticiencia, es decir, que el cristianismo se ha quedado bloqueado ahí en la Edad Media y no quiere salir de ello. Con eso no quiere decir aceptar el evolucionismo. Con eso quiere decir que haya una actitud abierta y positiva hacia la ciencia, ¿no? No ver la ciencia como un enemigo de la fe. Somos, dice aquí, apagados por el estilo de debate creacionismo versus evolucionismo. Con eso es en plan, no, yo tengo razón, no, tú no tienes razón, eso es mentira lo que estás diciendo. Eso no es un debate, no estamos en un mercado. La iglesia debemos ser mucho más educados cuando tratamos temas de este tipo. Y a veces el cristianismo es antiintelectual y aquí sí que voy, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Mis queridos, como cristianos y como creyentes, nos hemos de formar en el conocimiento bíblico, pero la fe no es una tapadera para esconder nuestra pereza intelectual. No hay ninguna justificación para que no haya un crecimiento intelectual. La fe es compatible con el crecimiento intelectual. La fe tiene que agilizar nuestra capacidad, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. La fe no nos da habilidades solo para manejar y para conjugar muy bien los verbos religiosos y los términos bíblicos. La fe nos ayuda a que seamos inteligentes, a que seamos sabios, a que tengamos una inteligencia aguda. Es lo que encontramos en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos también, ¿vale? Avancemos. Vimos causas relacionadas con el hogar, vimos causas relacionadas con la iglesia, vamos a verlas de nuevo. Experiencia superficial, es decir, experiencia espiritual superficial. Después vemos en fallos de metodología que no se adaptan a las necesidades y a la situación de los jóvenes actual. Iglesia sobreprotectora, por miedo a que no se pierdan, no se les enseña a tener su propio discernimiento. Exclusivismo religioso, y ese exclusivismo religioso, cuanto más insegura es una persona, tanto más fundamentalista es. ¿Por qué? Porque le da miedo no sea que pierda su razón de ser o pierda su experiencia religiosa. No mostrar amistad a los que dudan y expresan sus dudas,
Sobre todo, la iglesia no es un lugar seguro para esos jóvenes, para que ellos puedan expresar sus dudas y su fe. No se crean espacios para que ellos puedan expresar esta duda. Y esa actitud anticiencia, ¿vale? Y relacionado con causas de la sociedad, aunque algunas veces hayáis visto esta diapositiva, sigue siendo igual de actual, ¿vale? ¿Cómo definiríamos la contemporaneidad? Prioridad absoluta del placer. La experiencia es más importante, las emociones y las impresiones, lo que uno siente. Mucho interés en misticismo oriental. El sentimiento está por encima de la razón. Subjetividad de la verdad, es decir, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y cada uno con su verdad. Y realidad de absolutos, es decir, no hay verdades absolutas, hay verdades y cada verdad es válida. Pluralidad de la experiencia espiritual. Sí, bueno, los budistas también tienen su experiencia muy interesante. Bueno, también creo que el shintoísmo y que el hinduismo también tiene alguna validez en la experiencia espiritual. Esa práctica que vemos hoy día, carpe diem, vive el presente, no pienses en el pasado y en el futuro. Tú haz lo que sientas ahora, porque mañana morirás y total, has perdido las experiencias de la vida. Ya no hay ideales, desaparición de ideales, la vida, pues lo que puedo hacer hoy, pérdida de ambición personal, ya el esfuerzo ya no se valora y lo que vemos constantemente y cada vez más, mis queridos, constantemente estamos expuestos ante teorías de conspiración. Casi cada semana, casi cada mes surge una teoría de conspiración. Y creo que habéis visto vosotros también en el tema de la pandemia. ¿Cuántas teorías de conspiración hay detrás de la pandemia? Y eso creo que ha sido el evento que más ha favorecido últimamente como en los últimos años el auge de las teorías de conspiración. Que si el Papa, que si los masones, que si los Illuminatis, que si Cristina Lagarde, que si la vacuna, que si el chip en la vacuna, que hay un microchip que te pone, que ya no eres tú, que te cambia el ADN, que vas a ser un zombie, que te van a controlar a distancia, etcétera, etcétera. La verdad que si una persona dedicaría todo ese tiempo para montar ese tipo de teorías en profundizar y hacer un curso, cualquier curso que sea académico, esa persona se convertiría en un especialista en el curso que se tomaría, en lugar de dedicar tiempo a todo eso, ¿vale? Y no añadir la globalización como un factor que ya es una realidad. Entonces, teniendo en cuenta estas causas relacionadas con el hogar, las causas relacionadas con la iglesia y las causas relacionadas con la sociedad, entendemos el por qué en la iglesia tenemos jóvenes que muestran indiferencia, jóvenes que rechazan la religión y jóvenes que se sienten excluidos, aunque siguen teniendo interés en las cosas espirituales. Y ahora viene la parte quizás más interesante. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? No es cerrar la puerta o impedir que ellos salgan, es hacer que ellos se queden. Pero hacer que ellos se queden podemos hacerlo solo desarrollando este interés en ellos mismos y hacer que ellos se encuentren a gusto en la iglesia, ¿vale? Primero, ¿qué hacer? Me gusta lo que decía este pastor Hayford, que él decía, ante esta realidad, ante este problema del por qué los jóvenes se van de la iglesia, él nos decía, pensemos en un paradigma, y el paradigma es el de Eli y de Samuel. Y él decía, ¿no? Dios habla a la generación joven, pero la generación joven necesita a la generación anterior para ayudarle a identificar la voz de Dios. En otras palabras, Eli necesitaba a Samuel para escuchar la voz de Dios porque él ya no la escuchaba. Y Samuel necesitaba a Eli para identificar que aquella era la voz de Dios que le quería hablar. Como veis, los dos se necesitaban uno a otro. Eli a Samuel y Samuel a Eli. Dios los utilizaba a los dos, aunque en este caso, tristemente, Samuel fue el que era más sensible a la voz de Dios, porque estuvo dispuesto de obedecer. Señor, habla porque tu siervo escucha, lo que no quería hacer Elí o se entumeció en su rechazo constante.
Siguiente. ¿Qué hacer en el hogar? Porque vimos causas relacionadas con el hogar y con la iglesia, ¿vale? Con el hogar. En el hogar, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, como papis, y soy padre de una hija vasca de 12 años y de una valenciana, y es muy importante enseñarles no eso, no aquello, sino, mira, eso no te recomiendo por esas razones, por esto, por esto. Aprende a discernir tú, desarrollar esta capacidad de discernimiento. Porque de esa forma sabrán relacionarse con discernimiento con la sociedad. No solo con eso sí, eso no, sino tener su propio discernimiento. Porque cuando yo no estoy ahí, yo quiero que mi hija Sara sepa cómo reaccionar. Repito, que cuando yo no esté con Sara, que Sara sepa por sí misma qué elegir y qué no elegir, qué hacer y qué no hacer, qué aceptar y qué no aceptar ante todas las tentaciones que existen por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué más podemos hacer para el hogar? Apoyar a los padres. Apoyar, no digo sustituir a los padres, apoyar a los padres. Concienciarles de que su trabajo no se sustituye con el trabajo de la iglesia. La iglesia solo puede complementar, ¿vale? Y si vemos que en algunas familias falta el modelo de los padres o por X razones o que se ha pasado alguna desgracia y eso, casi siempre los jóvenes se orientan hacia una persona que sirve como inspiración. Que seamos esos modelos de inspiración. Explicarles que el compromiso con Cristo significa conversión genuina. Y esa conversión genuina la experimentamos cuando partimos nosotros desde la coherencia y la honestidad. Es decir, si yo como cristiano y como creyente no tengo como referencias en mi vida ser coherente y ser honesto, ya no soy cristiano. Podéis decirme lo que sea, que pueda tener el pececito en el maletero del coche y que todo el mundo vea estos símbolos, pero yo no soy cristiano. Si no comienzo con la coherencia y con la honestidad. Y eso lo escuché de un pastor que aprecio un montón, que quiero, Gustavo Squarson, que decía, regla sin relación produce rebelión, ¿vale? Ahora, soluciones relacionadas con la iglesia. Vuelvo a decir, coherencia y honestidad en todos los ámbitos del ministerio pastoral, todos los cargos de la iglesia, pero algo fundamental sería conocer y atender las necesidades de los jóvenes. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? Que ellos puedan expresar eso. Que cuando se presentan temas no aparezca el pastor delante y que les dé la tabarra con un tema, que ya está, hacemos la oración, picamos algo y nos vamos. Gracias a un curso que hice en Barcelona, en Peratares, un curso de monitores de directores de tiempo libre, que he sido realmente bendecido. Ahí nos enseñaron que es muy importante que si queremos que algo se quede, que sea participativo, que si es un tema que pida información de ellos, que les pregunte, que ellos participen, que haya un grupo de debate, que después uno recopile información. Con eso siempre he visto que funciona en todos los lugares que he visto después. Me sabe muy mal no haberlo descubierto mientras estaba ahí de pastor en País Vasco, pero ahí algún día ya me iré recuperando con ellos. Fijaos que dice Ellen White en Obreros Evangélicos. Dice, los jóvenes necesitan más que información, más que una palabra ocasional de motivación. Para trabajar por ellos se necesita oraciones perseverantes y un trabajo cuidadoso. Solo los que tienen el corazón lleno de amor y simpatía serán capaces de alcanzar a los jóvenes que aparentemente son indiferentes y muestran que no les importa nada. No pueden ser ayudados todos de la misma manera. Creo que la clave aquí, chicos, es amor y simpatía, que supone relación. Si uno no sabe relacionarse, no sabe acercarse, no sabe pasar tiempo con los jóvenes, hacer lo que ellos hacen, salir con ellos, disfrutar de lo que ellos les disfrutan, es imposible que ganemos su confianza, ¿vale? Y recomendaría, en ese caso, actualizar los métodos y los modelos, ¿vale? Involucrar a los jóvenes en la iglesia, en las responsabilidades de la iglesia, no tener miedo de que los jóvenes no son capaces de dirigir y de llevar adelante la iglesia. Recuerdo que cuando estaba en Bilbao, hicimos con los jóvenes de Bilbao 2 campañas de evangelismo donde nosotros lo hicimos todo, lo organizamos todo. Tuvimos la bendición de recibir el visto bueno por parte de los consejos de la iglesia y todo lo demás, todo lo que es organizar una campaña pública fuera, lo hicimos con los jóvenes y salió muy bien, gracias a Dios. La iglesia como lugar seguro para expresar las dudas, eso es fundamental. Que cuando dice, pastor, es que yo dudo de la doctrina sobre, yo qué sé, la Trinidad. Muy bien, ¿por qué dudas? Por eso. Mira, vamos a organizar un taller sobre ese tema. Vamos a descubrir, vamos a estudiar juntos esto.
No decir, oye, ¿cómo se te ocurre? Pero si nosotros somos trinitarios, ¿cómo te atreves a decir algo así? Espiritualidad auténtica, es decir, que les equipemos, no entretengamos, y que la iglesia tiene que ser intergeneracional. Con eso quiere decir que hemos de tener en cuenta de aquella metáfora, Eli y Samuel, ¿vale? Y creo que esta es la última parte. La causa de la verdad perdió mucho por la falta de atención espiritual a las necesidades de los jóvenes, decía Ellen White. Los ministros de la verdad deben formar relaciones muy estrechas. Pero fijaos que en inglés ya dice happy relationships, y me gusta más como lo dice en inglés, porque una cosa es relación estrecha y otra cosa es una relación feliz. Que el chaval tenga confianza, ¿no? Que se sienta feliz en tu compañía con los jóvenes de su iglesia. Muchos son reacios a hacer eso. Pero su negligencia es un pecado en los ojos de la fe. Aún más, estos corazones no fueron nunca tocados por la gracia divina. Es decir, la persona que no está dispuesta a mostrar y a desarrollar esta happy relationship con los jóvenes no está tocado por la gracia divina, porque la gracia nos muestra esa actitud. ¿Cómo podemos pretender que somos siervos de Dios y ser insensibles a este problema día tras día, semana tras semana? Y con eso, chicos, dejamos aquí el tema. Voy a salir de modo pantalla completa y quiero que tengamos ahora un momento de dudas, de preguntas, de preocupaciones, de inquietudes que vosotros tengáis. Dice, ¿nos podrás pasar esta presentación, Emanuela? Claro que sí, si pagáis bien tendréis la presentación. La pela es la pela, he aprendido en Cataluña. Hombre, claro que vais a tener la presentación, todo está grabado, así que no os preocupéis, ¿vale? Abrid vuestro corazón y... Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo podríamos, en cuanto a los padres de esos jóvenes, hablar con ellos y explicarles? Porque tengo muchos amigos que se han salido de la iglesia por el hecho de que los padres les han obligado toda su vida hasta que han cumplido 18 años a ir. Y en cuanto han cumplido 18 años, como les han prohibido hacer muchas cosas y les han obligado toda su vida a ir a la iglesia, han decidido irse y no han vuelto. Manuela, mi sugerencia sería informar y formar a los padres. Informar y formar. Es decir, si los padres no son conscientes de estas realidades, porque no suelen estudiar, no suelen estar muy interesados, claro, están ocupados y etcétera, etcétera. Si no saben esa realidad, entonces les será difícil que ellos sean conscientes de lo que nosotros estamos conociendo. Con esos me refiero a que hemos de formar a la iglesia. Yo recuerdo que en el CEAS presenté un seminario parecido a los padres y ahí fue como abrir los ojos muchos padres, madre mía, no sabía qué o no creía que, identificando un poco sus fallos y sus errores con respecto a la forma como ellos intentaban inculcar ahí con el calzador la religión, ¿no? Y es importante que ellos sean conscientes. Y después haría eso en la iglesia, ¿vale? En la iglesia presentaría quizás el seminario para que los padres y presentes en la iglesia, para que los miembros del consejo, para que los que forman la iglesia sean conscientes de esta realidad, de por qué se van y qué es lo que podemos hacer. Y ahí es cuando es imposible que una iglesia se entere de eso y que no muestre sensibilidad. Sí, incluso se puede tener una reunión con el consejo de iglesia para explicarles la realidad y yo he visto sensibilidad en ello. Mirad, yo pastoreo ahora una iglesia muy grande en Madrid. Tenemos unos 725 miembros bautizados, aparte de cantidad de jóvenes y de niños que tenemos. Solo 250 niños de hasta 16 años, creo, ¿vale? Que somos así casi todos unas 1000 personas. Pero en cuanto tratamos este tema en una salida con los departamentos de la iglesia, cuando creamos un proyecto de iglesia y mencionamos y presentamos cuáles son las causas, los problemas, vi sensibilidad en el tema de los jóvenes y vi mucha apertura y no ponerles tantas pegas y luchar y defender por la perspectiva que los jóvenes tienen de poder tener yo reuniones con ellos, reunirme con ellos los viernes a veces, tener nuestras reuniones aparte, donde ellos se puedan preguntar, podamos celebrar cosas juntos, y eso lo he visto efectivo. Es lo que yo te recomendaría, Emanuela. Muchas gracias.
Pastor Stefan, yo tengo una pregunta. Mi querido amigo Diego, Y, te escucho. bueno, en un momento tú dijiste, ¿no? Que la iglesia ignora los problemas del mundo real. Sí, Y yo ya vi una iglesia o algunos pastores que siguen una línea que parece que empieza a hablar solo del mundo real, como parece, no parecen sermones, parecen me, palestras de sí, psicología, sí, que hablan de motivación, y cómo sí. encontrar ahí un equilibrio, ¿no? Entre hablar del mundo real y predicar el evangelio. Me explico. Perder el contacto con el mundo real no significa predicar lo que ocurre en el mundo real, ¿vale? Es decir, yo he visto, como tú bien has dicho, personas que donde sus cultos de 2 horas son de lo que ha hecho el Papa, de lo que ha hecho Obama, de lo que ha hecho ahora, de lo que no hacía Trump, de lo que hace Biden, etcétera, etcétera. Pero una cosa es esto, que es un error craso, nosotros hemos de predicar el Evangelio. Y otra cosa, te voy a dar un ejemplo, mantener estar conectado con el mundo en el que vivimos es, por ejemplo, ahora con el tiempo de la pandemia, no podemos evitar ese tema. Tenemos que hablar sobre interpretar, cómo interpreta, cómo ve la Biblia, esas cosas. Una cosa es partir de cosas que ocurren en la sociedad y transmitir el mensaje de la verdad, y otra es presentar lo que ocurre en la sociedad y de tanto en tanto presentar algún versículo bíblico como apoyo para lo que estás presentando. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Y con eso añado esto más. Si en la sociedad en la que vivimos vemos que los jóvenes están muy enganchados a la tecnología, yo no puedo hacer obviedad de la tecnología. Yo he de, por ejemplo, hace 15 años, tener una cuenta de Facebook era como casi que ese pastor no es serio, tiene cuenta en Facebook. Hoy día utilizamos, cada iglesia tiene su cuenta de Facebook. Con eso me refiero a estar conectado con la sociedad y no vivir en mundos paralelos. Vale, genial, muchas gracias. De nada. Estefan, una pregunta. Y una vez que ya, pues, digamos, tenemos el perfil de los tipos de jóvenes que se han ido, por lo que sea, se están yendo, aquellas personas que ya se han ido y que has tenido, pues, mucho contacto porque has compartido, pues, ese tiempo cuando eras pequeño o eras joven con ellos en la iglesia, ¿cómo hacer para que vuelvan? Amiguito, una vez que se ha ido será un poco más difícil y complicado, perdona, que vuelva, pero no será imposible. Con ello, nos quedan 56 segundos. Con ello me refiero a que es importante que como iglesia oremos por esta persona, ¿vale? Y lo más importante, fundamental, imprescindible es buscar la amistad sincera, ¿vale? Una amistad no interesada, no, yo soy amigo contigo porque mira, estamos haciendo un programa en la iglesia y quiero que vengas, ¿vale? Y si no vienes, ya te alejas. Amistad con el propósito de, mira, yo realmente estoy interesado en la persona, realmente le quiero ayudar aunque venga o no venga a la iglesia. Es la autenticidad de nuestras relaciones lo que conquista el corazón de una persona. Yo he visto personas recuperadas por la autenticidad de relación y por orar por estas personas que por este tipo de relaciones interesadas, no, vamos a acercarnos a ver si lo podemos enganchar, porque con eso no funciona y no es saludable. Gracias, chicos. Fue un placer poder compartir con vosotros este momento.